Muy bien, en esta ocasión vamos a trabajar con un proyecto de Windows Forms y vamos a hacer una inserción de datos usando listas enlazadas y Data Grid View. En este caso vamos a utilizar las listas enlazadas para poder guardar la información allí y pues en este caso prescindir de bases de datos. Entonces, comencemos. En el primer paso, pues vamos a ver el diagrama de clases que vamos a modelar. En este caso voy a crear una clase, obviamente, para poder crear objetos y esos objetos se van a estar guardando en la lista. Posteriormente, cada objeto pues se va a mostrar en forma pues, de registro en el Data Grid View. Solo voy a explicar un poco acerca de esto. En este ejemplo pues vamos a ingresar empleados. Digamos que va a ser un pequeño listado de empleados, como si fuera una planilla. Entonces, en este caso vamos a tener tres atributos que van a ser privados y vamos a tener el nombre, el salario y el cargo. Tres datos suficientes para poder guardar empleados en un programa. Entonces, posteriormente vamos a ver que estos tres van a ser los encabezados de las columnas en el Data Grid View. Así que pues prácticamente esto es lo que vamos a estar modelando y pues vamos a hacer nuestro proyecto de Visual Studio. En este caso pues voy a crear un proyecto de Windows Forms y lo voy a crear bajo .NET Framework. Alternativamente se puede crear en .NET Core, pero en este caso pues yo siempre voy a recomendar, por lo menos en este punto, trabajar con .NET Framework, es decir, las versiones de la 4.8 hacia atrás, porque estas tienen mayor compatibilidad con varias de las extensiones y librerías para este tipo de proyectos. Por ejemplo, reportería, también frameworks de diseño, etcétera, son compatibles mayormente con .NET Framework. Entonces, bueno, voy a crear mi proyecto, le voy a colocar en este caso planilla y voy a crear. Obviamente acá no voy a programar con algún patrón de diseño, es decir, no voy a usar MVC ni algo por el estilo. En este caso lo vamos a hacer a una sola capa. Así que bien, veamos. En este caso voy a tener mi formulario, vamos a cambiarle algunas propiedades básicas para pues que se vea mejor. Así también reportamos un poco acerca de esto. En primer lugar voy a cambiar la propiedad text y le voy a colocar en este caso el registro de empleados. Recordemos que este es el texto que aparece en la parte de acá arriba. Luego voy a cambiar también Start Position, que me va a permitir que cuando yo ejecute la aplicación o cuando esta se abra, pues aparezca en cierto lugar. Y en este caso yo quiero que aparezca en el centro de la pantalla, por eso le voy a poner Center Screen. Posteriormente pues vamos a desactivar esta opción que dice Maximize Box para que este botón de maximizar se desactive y el usuario no pueda pues cambiar el tamaño. Obviamente esto porque no estamos usando ningún control para obviamente permitir que el diseño sea responsivo hasta cierto punto, sino que vamos a colocar los controles en crudo aquí en el formulario. Entonces si viene una persona y estira el formulario, los controles se van a quedar en la misma posición, no se van a ajustar. Entonces por esa razón voy a impedir que el usuario pueda ajustar el tamaño del formulario. Entonces por eso voy a presionar Maximize Box y lo voy a colocar en falso. Posteriormente vamos a buscar también en este caso Form Border Style. Acá tenemos varias opciones, pero para que no se pueda cambiar de tamaño vamos a dejar Fixed Single y con eso ya no se puede cambiar de tamaño. También vamos a, bueno, yo en mi caso lo voy a cambiar el tipo de letra. Este paso obviamente es opcional. Y acá está. Bien. Entonces también obviamente esto más que todo es por estética.
Siempre es importante tomar un momento para hacer este tipo de procesos. Bien, luego de eso, dejamos el formulario por acá un momento y voy a dar clic acá en el nombre del proyecto y voy a agregar una clase. Clic derecho, agregar, y acá donde dice clase, acá voy a ponerle el nombre a la clase, que en este caso, según el diagrama que vimos al principio, era empleado. Y bien, entonces voy a comenzar declarando los atributos de la clase. Como son atributos que no están, o bueno, no son variables que están dentro de un método, entonces tengo que colocar el encapsulamiento, o sea, si es público, privado, protegido. Entonces vamos a colocar todas como privadas. Empezamos en minúscula. Ok. Y ahora, para permitir el ingreso de valores a los atributos cuando creemos objetos, tenemos que crear getters y setters. Podemos hacerlo manualmente o podemos hacer clic derecho. Más bien seleccionamos los tres atributos, hacemos clic derecho y hacemos clic acá donde dice acciones rápidas y presionamos encapsular campos. Ok, y ya lo tenemos. Ok, ya tenemos modelada la clase. Ahora, lo siguiente es agregar un campo para que el usuario pueda ingresar información a cada uno de estos atributos. Quiere decir que si yo voy al cuadro de herramientas, obviamente el control más sencillo para ingresar información es el textbox. Entonces voy a colocar uno para cada campo. En este caso, acá es donde el usuario va a venir y va a colocar el nombre. Entonces voy a colocar una etiqueta, label. Ok. Entonces al label le voy a cambiar el texto, le voy a colocar nombre del empleado. Bien. Posteriormente, si seguimos viendo la clase, tenemos el salario de la persona o del empleado. Entonces acá voy a colocar, de hecho quizás le voy a remover la parte que dice del empleado y le voy a dejar solo nombre. Bien, acá voy a colocar un campo llamado numeric up down para validar pues que el usuario ingrese solamente números en lugar de hacerlo por código. Pues ya este control valida que se estén ingresando solamente cantidades numéricas. En este caso vamos a dejar que pues se coloquen enteros prácticamente, que obviamente este control permite ingresar decimales también, no hay ningún problema. Bien, finalmente vamos a colocar un último campo. Este va a ser para el cargo. En este caso lo vamos a dejar como textbox. Bien habría sido un combo box, pero eso quizás lo hagamos posteriormente. Bien, tenemos los tres campos para los tres atributos, obviamente. No olvidemos acá cambiar el nombre de los textbox. De preferencia, este sería txt nombre. Esto es importante porque más adelante nosotros vamos a estar llamando a estos campos. Entonces, para saber cuál es cuál, conviene ponerle un nombre que nosotros podamos reconocer. Entonces, a pesar de que este es un numeric up down, no hay ningún problema. En este caso yo le voy a poner txt salario. Si bien no es un textbox, pero a mí se me hace más fácil recordarlo, entonces le voy a poner txt. Igual este sería txt cargo. Bien.
Ya lo tenemos. De igual forma, vamos a necesitar dos botones. Bueno, voy a hacer uno y luego lo voy a duplicar. Podemos darle un tamaño un poco más grande. Lo voy a colocar, guardar registro. Y vamos a crear otro para eliminar el registro. A los botones, bueno, en mi caso yo le coloco el prefijo btn de button, sería btn guardar, y el otro btn eliminar. Bien, ahora necesitamos obviamente nuestro data grid view, que es donde vamos a colocar la información o donde esta se va a mostrar. No necesita ser muy grande. Ahora, este data grid view voy a colocar dgv empleados. Bien. Ahora podemos comenzar a programar esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a ir al código del, en este caso, el formulario. Para ello, bueno, vamos a necesitar algunos de los métodos. Entonces podemos presionar F7 y nos manda directo al código. Vamos a crear una lista que va a ser necesaria para poder guardar la información. Entonces colocamos acá list, y en este caso aquí entre estos símbolos colocamos el tipo de dato, que en este caso va a ser la misma clase de empleado. Aquí podemos colocar que la lista se va a llamar planilla y listo. Ahora, en el constructor, aquí donde dice public form 1, que recordemos este es el primer método que se ejecuta cuando pues abrimos la aplicación. Entonces, debajo de este método llamado inicializar componentes, vamos a inicializar la lista. Eso lo hacemos colocando el mismo nombre que le pusimos a la lista, planilla, y pues la inicializamos como un objeto new, y luego pues vamos a colocar lo mismo que hemos colocado acá, new list empleado y los paréntesis y punto y coma. Con eso ya hemos inicializado la lista. Bien, ahora vamos a programar el botón. ¿Qué vamos a hacer? Cuando la persona haga clic en el botón de guardar, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a crear un objeto de tipo empleado. Vamos a colocar, por ejemplo, emp new empleado. Okay. Ahora, a este objeto le vamos a ingresar los valores a sus atributos. Por ejemplo, el nombre, colocamos emp. Punto nombre, emp es el objeto, ¿verdad? A él le colocamos los valores. Va a ser igual, ok, ¿dónde está el nombre? ¿En qué lugar se ingresa? En este campo, y este se llama txt nombre. Entonces pongo txt nombre.text. .text pues para obtener el texto que está en el textbox. Luego la siguiente propiedad en .cargo está en txt cargo.text. Finalmente el salario lo tenemos en txt salario.text o .value, pero en este caso pues recordemos que nosotros tenemos
que nuestro atributo es de tipo double. Y en este caso, pues si nosotros vemos txt salario, en este caso la propiedad no es text, sino value. Si nosotros analizamos el error, nos dice que no se puede convertir el tipo decimal en double. ¿Por qué double? Bueno, porque ese es el que nosotros tenemos en la clase. Pero como menciona decimal, significa que esto está originalmente en formato decimal. Entonces podemos hacer una conversión sencilla. En este caso, entre paréntesis, justo a la par vamos a colocar double. Y acá hacemos la conversión explícita. Este valor txt salario.value es un valor de tipo decimal. Entonces, al colocar entre paréntesis double, estamos haciendo una conversión directa. Bien. Luego de ello, nosotros podemos ingresar este empleado. Recordemos, este es un objeto de tipo empleado y puedo ingresarlo a la lista. ¿Por qué? Porque la lista es de tipo empleado también. La lista almacena valores de tipo empleado. Y como emp es un empleado, entonces yo puedo fácilmente llamar a la lista llamada planilla y usar el método add y como argumento mandar el objeto emp. Y listo. Ahora estamos agregando el objeto emp a la lista llamada planilla. Ok, bueno, vamos a dejar esto ahí. Obviamente falta un poco más de código afuera de este método para el botón de guardar. Vamos a crear otro. En este caso le voy a colocar el tipo privado de tipo void porque no quiero que retorne nada. Le voy a colocar cargar planilla. Ok, ¿qué voy a hacer acá? Tenemos que indicarle al Data Grid View que tiene que alimentarse de los registros que están en la lista. Es decir, decirle al Data Grid View que lea la lista y me presenta la información acá. Entonces, eso lo podemos hacer fácilmente llamando al Data Grid, que es dgv empleados.dataSource y colocamos acá planilla. Sin embargo, voy a colocar una línea antes y voy a dejarlo parecido. De hecho, voy a duplicar esta línea, pero a la de arriba, en lugar de dejar que su origen sea planilla, le voy a colocar null. ¿Por qué? Porque quiero que obviamente este método cargar planilla se va a ejecutar cada vez que nosotros agreguemos un registro y cada vez que eliminemos uno. Entonces, para que podamos hacer esa actualización de manera visual, vamos a colocar que primero su origen sea nulo, o sea, se borre todo y luego se vuelva a cargar la lista planilla. Y listo. Entonces, luego de esto, luego voy a volver, por cierto, al método del botón de guardar y abajo del código en el que agrego el objeto empleado a la lista, voy a simplemente llamar al objeto que acabo de crear, llamado cargar planilla. Y listo. Entonces hagamos la prueba, vamos a ver si esto se ejecuta. Ok, vamos a colocar un nombre, a colocar John y vamos a colocar un salario de 1500. Voy a colocar acá el cargo asesor. Ok, hacemos clic acá y se guarda el registro. Ahora sería ideal que cuando agreguemos el registro los campos se borren. Entonces vamos a crear otro método que nos va a limpiar los campos, llamado limpiar campos.
voy a llamar a todos los textbox txt nombre punto clear para borrarlo, txt cargo clear para borrarlo, y vamos a colocar txt salario. En este caso no tenemos el método clear, pero podemos colocar su valor en 0, es decir, le ponemos txt salario punto value igual a 0 para que su valor sea 0. Y bien, luego del método cargar planilla voy a volver al botón de guardar, y luego de llamar a cargar planilla voy a llamar a limpiar campos. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo presiono el botón de guardar va a ocurrir todo esto. O sea, se va a crear un empleado, se le van a asignar valores a sus atributos, que yo los voy a obtener directamente de los campos de los textbox que están en el formulario, y luego ese objeto ya con sus datos guardados los voy a agregar a la lista planilla. Cuando eso se ha agregado, entonces voy a cargar la planilla. ¿Qué es esto? Bueno, voy a decirle al Data Grid View que su origen de datos sea primero null, o sea nada, y luego que sea la lista planilla. Cuando ya ha sucedido eso, entonces se ejecuta el método limpiar campos, que ejecuta el método clear en los textbox, y al txt salario, que es donde está pues el salario, obviamente, valga la redundancia, del empleado. Como no podemos borrarlo directamente, lo que sí podemos hacer es reiniciar su valor y lo asignamos en 0. Probemos. Voy a colocar Pedro. Y ahí está. Ahora, este Data Grid View no se ve muy estético del todo, entonces vamos a hacerle unas modificaciones. Lo vamos a seleccionar, y antes solo quiero llamar la atención de ustedes en algo. Si yo agrego un registro, vean que se seleccionan las celdas individuales. De igual manera, tengo acá esta cabecera de cada columna, es decir, esta columna que está desperdiciada, y finalmente los datos no están seguros porque yo puedo venir y modificarlos a mi antojo. Entonces, obviamente esto es una violación a la seguridad, entonces vamos a modificar esos 3 errores. En primer lugar, en el Data Grid View, al seleccionarlo podemos cambiar la propiedad Read Only y dejarla en True, para que el usuario no pueda seleccionar y luego cambiar los valores. Luego vamos a viajar un poco hacia abajo y vamos a seleccionar la siguiente propiedad que dice Row Headers Visible. Esa es la columna que yo les mencionaba que estaba un poco como desperdiciada. Entonces le vamos a dar false. Y finalmente, para que se seleccione la fila completa, vamos a cambiar la propiedad llamada Selection Mode. La voy a cambiar a Full Row Select para que se seleccione toda la fila. Probemos, veamos cómo queda. Ok, ya no se muestra la columna que estaba desperdiciada y ya no puedo modificar la información. Y si ven, se selecciona la fila completa. Sin embargo, si nosotros, voy a volver a ejecutar, notamos, vamos a ver que hay espacio desperdiciado acá, que está en gris hacia lo ancho. Entonces, para cambiar eso, selecciono el Data Grid View otra vez y buscamos la propiedad Auto Size Columns Mode y le colocamos en el valor de field. Y bien, acá ya tenemos nuestro Data Grid View que se expande en todo lo ancho.
Bien, ahora para el proceso de borrado vamos a tener un proceso diferente. De hecho, hagamos un pequeño análisis. Voy a agregar un par de empleados. Voy a poner acá a Karen 1200 y voy a colocar asesora. Y voy a colocar a Juan con 500. Vendedor, perdón. Alargo 500. Ok, parece que tenemos un pequeño detalle y es que este numeric up down tiene una configuración acá. Si nos vamos a las propiedades, que indica pues su valor máximo es 100 y eso pues no está bien. En este caso podríamos colocar que su valor mayor sea el máximo de los enteros, pero en este caso vamos a colocar un valor arbitrario. Voy a colocar 100.000. Ok. Entonces guardamos a los empleados. Voy a colocar a Hugo con $2.000. Cargo F. Y voy a colocar a Kevin 1000. Voy a colocar como asistente. Voy a colocar a Juana con 1200. Ok, en este caso pues solamente son ejemplos. Sin embargo, notemos que los registros se están agregando justo en el orden en que yo los pongo. Es decir, yo agregué a Hugo de primero, por eso está hasta arriba. Y a Juana la agregué de último, por eso está hasta abajo. En una lista recordemos que los valores se guardan con índices que empiezan desde cero. Por esa razón podemos hacernos a la idea de que el registro Hugo está guardado en la posición 0. Voy a elegir un pequeño pincel solamente para representar. Esto está en la posición 0. El registro de Kevin está en la posición 1. Y el registro de Juana está en la posición número 2. ¿Cómo lo sé? Bueno, el primero siempre es 0. Entonces, cuando nosotros querramos borrar, en este caso pues tenemos que revisar o indicarle al programa que verifique cuál de todas las filas está seleccionada, si la 0, la 1 o la 2, porque en este caso va a coincidir con el registro que yo quiero borrar de la lista. ¿Por qué? Porque esta lista también tiene índices en sus filas. Esta es la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Si notamos, coinciden, los valores coinciden. Entonces, las filas están numeradas del 0 en adelante y los registros también. Por esa razón, nosotros podemos fácilmente indicarle al programa que si la fila 0 está seleccionada, ok, que me borre el registro 0 de la lista. Si la fila 2 está seleccionada, o sea, esta de acá, entonces que me borre el registro número 2 de la lista. Y eso es lo que vamos a hacer. Si yo elijo tengo la posición 1, esta es la 2 y esta es la 0. Entonces vamos al botón de eliminar, le damos doble clic y se ha creado el método. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable tipo int para guardar el índice, o sea el número, si es 1, 0, 2, o sea la posición en la que está o la que queremos borrar, en este caso i. Ahora vamos a llamar al DataGridView. Ahora le voy a decir que elija o que me indique cuál es la celda seleccionada. Por eso yo pongo current cell. Punto. Ahora que me indique cuál es el índice de la fila, o sea, row index. Y ya. Otra vez. Le digo que me llame al DataGridView.
el de empleados. Ok, que verifique cuál es la celda seleccionada. Y esa celda obviamente pertenece a una fila y una columna, obviamente. Entonces, cuando ya tenga la celda, que nos diga en qué fila está, o sea, cuál es el índice de esa fila. Eso es row index. Y bien, entonces, cuando ya tenemos ese índice, podemos llamar a la lista planilla y usar el método remove at. ¿Qué es remove at? Si lo traducimos, pues sería remover en, o sea, remover en una posición específica. En este caso, acá entre paréntesis, tenemos que colocar el valor que nosotros queramos eliminar, es decir, el índice. En este caso, puedo poner el 0, por ejemplo, o puedo poner el 1. Pero en realidad, el índice que yo quiero borrar está dado por la letra i o la variable i, que ya determinó cuál de todos los índices o de todas las filas es la que está seleccionada y así borrar de la lista. Luego de eso, simplemente llamamos a cargar planilla para que se nos actualice de manera visual. Bien, entonces voy a agregar un par de empleados. Bien, vamos a borrar, por ejemplo, a Juan y se fue. Ahora borramos a Pedro y se fue. Pero, ¿qué pasa si doy clic acá? Nos da error, porque si bien ya no habían registros en el Data Grid View, y aún así ejecutamos todo este código, entonces quisimos borrar de la lista un índice que ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo así? ¿A qué me refiero? Que le dimos clic al botón de eliminar y esta pues buscó cuál fila estaba seleccionada. En este caso no había ninguna fila seleccionada. Entonces, aún así, la variable i se llenó con el valor de -1. Y entonces quisimos ir a la lista planilla y borrar ese valor que ni siquiera existe, porque si ya no tenemos empleados, la lista está vacía, no hay nada que borrar y por eso nos da error. Entonces, acá podríamos hacer varias validaciones, pero podemos irnos por la más común y colocar un try y un catch. Ok, vamos a colocar todo el código que teníamos adentro del bloque try y en el catch vamos a colocar un message box que dirá hubo un error. Esta es una validación muy genérica. Ok, no tenemos registro, voy a tratar de eliminar y voy a darle continuar. Ok, ahí está, hubo un error, es decir que el programa puede seguir. Puedo eliminar este registro y si le doy clic acá, sí es cierto, Visual Studio me marca el error, pero en este caso pues yo lo puedo continuar y pues se nos muestra la excepción acá. Nos dice que hubo un error. Por cierto, este pequeño, aquí puse dos argumentos. Primero puse el texto de hubo un error, que es este principal, y luego puse el error, que es el que está acá arriba. Obviamente a este programa podemos aplicarle más validaciones, pero esta es una manera sencilla de realizar este proyecto.